Cancela tu cita y ven a limpiar la casa. Es lo mínimo que puedes hacer, dijo mi nuera. Cuando respondí no, se levantó y gritó frente a todos: «No sirves para nada». Tomé mi bolso, salí sin mirar atrás. Días después, ella lo perdió todo. Esas palabras salieron de la boca de mi nuera Marcela como si fueran lo más natural del mundo. Estábamos en medio del cumpleaños de mi nieta Valeria, rodeadas de 30 invitados, globos morados por todos lados y el olor dulzón del pastel de 3 leches que yo misma había horneado desde las 5 de la mañana. Yo tenía el teléfono pegado a la oreja. Del otro lado, el señor Aguirre, tasador de antigüedades, me acababa de ofrecer 450,000 pesos por el collar de ópalos que heredé de mi madre. 450,000 pesos. Era mi salvación, mi única forma de tener algo propio después de 12 años de sentirme como una extraña en mi propia casa. Pero Marcela no le importó. Se plantó frente a mí con esos tacones de charol negro que siempre usa para verse más alta, más poderosa. Su perfume caro me golpeó la nariz. «Leonor, ¿me estás escuchando? La cocina está hecha un desastre. Cancela esa llamada ridícula y ponte a limpiar. Es lo mínimo que puedes hacer después de que te damos techo». Sentí que algo dentro de mí se quebraba, o quizás se liberaba. Bajé el teléfono. Miré a Marcela directo a los ojos. Y por primera vez, en 12 años, en 4,380 días de humillaciones, dije: no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados dejaron de hablar. Hasta la música pareció bajar de volumen. Marcela parpadeó 2 veces, como si no hubiera entendido bien. «¿Qué dijiste?» «Dije que no, Marcela. Estoy en una llamada importante». Su rostro se transformó. De la sorpresa pasó a una furia que nunca le había visto. Se levantó de su silla tan rápido que la tiró. El ruido del metal contra el piso hizo que Valeria se sobresaltara, y entonces gritó. Gritó para que todos escucharan: «No sirves para nada. Eres una carga inútil que solo estorba en esta casa». El pastel de 3 leches que había preparado con tanto cariño seguía intacto sobre la mesa. Los globos morados se mecían con la brisa. Mi nieta Valeria me miraba con lágrimas en los ojos. Y mi hijo Damián, mi único hijo, permanecía sentado, con la vista clavada en su plato, como si nada estuviera pasando. Tomé mi bolso de piel café, ese que Ernesto me regaló en nuestro aniversario número 30. Pasé mi mano sobre el cuero gastado, sintiendo su textura familiar, su promesa de tiempos mejores. Miré una última vez a Damián, esperando, no sé qué esperaba ya, y salí. Caminé entre los invitados con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Escuché los murmullos, las miradas de lástima, el silencio incómodo que dejaba a mi paso. No miré atrás. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Marcela jamás imaginó mientras me gritaba frente a todos, era que esa llamada que interrumpió no era cualquier llamada. El señor Aguirre esperaba mi respuesta sobre el collar de ópalos, esas piedras iridiscentes que brillaban con todos los colores del arco iris, las mismas que mi madre me entregó en su lecho de muerte diciéndome: «Guárdalas para cuando realmente las necesites». Ese momento había llegado, pero lo que sucedió después, lo que descubrí en los días siguientes, fue mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Y Marcela, con todo su veneno y su soberbia, no tenía idea de que ese grito, ese insulto frente a 30 testigos, acababa de sellar su destino. Si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada en tu propia casa, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que viene, nadie se lo esperaba. Y si esta confesión está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal para seguir compartiendo historias como esta, historias que necesitan ser contadas. Llegué a casa de Remedios con los ojos secos. Las lágrimas se me habían agotado en el camino. Ella abrió la puerta, me vio el rostro y no preguntó nada. Solo me abrazó. Pero para entender cómo llegué a ese momento, a ese grito que me partió en 2 frente a 30 personas, necesito retroceder. Necesito contarles cómo una mujer de 68 años,
dueña de su propia casa, terminó sintiéndose como una sirvienta sin sueldo en el lugar que construyó con su esposo. Todo comenzó hace 12 años, cuando Ernesto murió. Fue un martes. Un martes de octubre, donde el cielo estaba tan azul que parecía mentira. Ernesto regaba las bugambilias del jardín, esas flores fucsias que tanto le gustaban, cuando simplemente se detuvo. El infarto fue fulminante. Ni siquiera alcanzó a llamarme. Lo encontré ahí, entre las flores, con la manguera todavía en la mano. Los primeros meses fueron un infierno de silencio. La casa se sentía enorme, vacía, llena de fantasmas de conversaciones que ya no tendríamos. Damián venía a visitarme cada fin de semana, preocupado, cariñoso. Traía a Marcela y a Valeria, que entonces tenía apenas 6 mesecitos. «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande», me decía Damián mientras servía café. «¿Por qué no compartimos el espacio? Así no estarás sola y nosotros podríamos ahorrar la renta del departamento». Sonaba razonable, sonaba como amor filial. Qué ingenua fui. Al principio, Marcela era otra persona. Amable, considerada, incluso cariñosa. Me ayudaba con la cena, me preguntaba cómo había dormido, me abrazaba cuando me veía triste. Pensé que había ganado no solo una nuera, sino una hija. La transformación fue gradual, tan lenta que no la vi venir. Empezó con pequeñas cosas. Un comentario sobre cómo cocinaba yo. «Ay, Leonor, ¿no crees que le pusiste mucha sal?». Luego sobre cómo vestía. «A tu edad, deberías usar colores más discretos, ¿no?». Después sobre mis amigas del grupo de bordado. «Esas señoras solo van a chismear, pierdes tu tiempo». Cuando Valeria cumplió 1 año, Marcela dejó su trabajo. «Para dedicarme a la niña», dijo, pero quien terminó cuidando a Valeria fui yo. Quien se despertaba a las 3 de la mañana con sus llantos. Quien le preparaba las papillas, le cambiaba los pañales, le cantaba para que durmiera. Marcela salía con sus amigas porque necesito despejarme, Leonor. Ser madre es agotador. Y yo callaba, porque amaba a mi nieta, porque pensaba que así debían ser las familias, apoyándose unas a otras. Pero hubo un día que marcó el verdadero inicio de mi calvario. Valeria tenía 3 años. Yo estaba preparando el almuerzo cuando escuché el ruido. Marcela había tirado su taza de café deliberadamente sobre el piso de la cocina. La vi hacerlo. Nuestras miradas se cruzaron. «Ay, qué torpe soy», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Leonor, ¿puedes limpiar esto? Total, tú no trabajas. Tienes todo el tiempo del mundo». Algo en su tono me heló la sangre. No era un favor. Era una orden disfrazada de accidente. Limpié el café. Y al día siguiente limpié otro accidente. Y otro. Y otro. Los años siguientes fueron una espiral descendente de la que no supe cómo salir. Me asignaron tareas como si fuera parte del inventario de la casa. Cocinar el desayuno, el almuerzo y la cena. Lavar la ropa de todos. Planchar las camisas de Damián y los vestidos de Marcela. Limpiar los 3 baños, trapear, sacudir, ordenar. Mientras tanto, Marcela y Damián salían a cenar restaurantes elegantes. Viajaban a Cancún, a Puerto Vallarta, a Oaxaca. Volvían bronceados y felices, con maletas llenas de ropa nueva. «Mamá, te traje este chal. Lo vi y pensé en ti», me decía Damián, entregándome algo que claramente era lo más barato de la tienda de souvenirs. Yo sonreía y lo doblaba en mi diminuto closet, porque sí, mi closet era diminuto. Hace 8 años, Marcela entró a mi recámara, la principal, la que había compartido con Ernesto durante 35 años. «Leonor, necesitamos este cuarto. Es más grande, y Damián necesita espacio para su oficina en casa. Tú estarás más cómoda en el cuarto de servicio. Es acogedor». El cuarto de servicio, 3 metros por 2 metros y medio, junto a la lavandería, donde el ruido de la lavadora me despertaba cada mañana a las 6, donde en verano el calor era insoportable porque no tenía ventilador, donde el olor a detergente se me metía en la ropa, en el pelo,
en los pulmones, pero lo peor no era el cuarto, lo peor era la soledad. Mi único refugio eran los jueves. Cada jueves a las 4 de la tarde me reunía con mi grupo de bordado en casa de Remedios. Éramos 6 señoras, todas viudas o divorciadas, todas con historias que contar mientras bordábamos manteles, servilletas, blusas. Marcela odiaba esos jueves. ¿Otra vez vas a salir? Valeria te necesita, me decía, aunque Valeria estuviera perfectamente bien jugando con su tablet. Qué egoísta eres, Leonor. Solo piensas en ti. Pero yo iba. Era lo único que me quedaba de mí misma. Hasta que hace 3 meses sucedió algo que debió abrirme los ojos para siempre. Era mi cumpleaños. 68 años. Le pedí a Marcela, con un mes de anticipación, si podía usar la sala para invitar a mis amigas del bordado. Solo queríamos tomar café, comer pastel, platicar. Claro, Leonor, es tu casa también, me dijo con esa sonrisa perfecta que había aprendido a desconfiar. El día de mi cumpleaños llegué de hacer las compras. Abrí la puerta y encontré la sala llena de las amigas de Marcela. Música a todo volumen, botellas de vino, botanas por todos lados. «¡Leonor! ¡Justo a tiempo!», gritó Marcela sobre la música. «Organizamos una reunión de último momento. ¿Puedes traernos más hielo?». Mis amigas estaban esperándome en casa de Remedios. Les tuve que hablar para cancelar. «Surgió un imprevisto», les dije, con la voz quebrada. Remedios no me creyó. «Leonor, ¿qué está pasando en esa casa?». «Nada, Remé. Todo está bien». Pero nada estaba bien. Y ese día, mientras servía hielo a las amigas de Marcela en mi propia sala, en el día de mi cumpleaños, algo dentro de mí empezó a morir. O tal vez, empezó a despertar. Porque 3 meses después, en el cumpleaños de Valeria, cuando Marcela me gritó frente a todos que no servía para nada, esa parte que había estado dormida, humillada, pisoteada durante 12 años, finalmente dijo basta. Remedios me abrió la puerta a las 8 de la noche. Llevaba su bata de algodón floreada, esa que usa cuando ya no espera visitas, y sus lentes de lectura colgando de una cadena dorada. Me bastó verle la cara para saber que había estado esperándome. «Pasa, Leonor, el té ya está listo». No me preguntó qué había pasado. Remedios tiene esa sabiduría que solo dan 70 años de vida y 40 de amistad. Sabía que yo hablaría cuando estuviera lista. Me senté en su cocina, en esa mesa de madera donde habíamos bordado tantas tardes, donde habíamos llorado por nuestros esposos muertos, donde habíamos reído hasta que nos dolía el estómago. El olor a té de manzanilla me envolvió como un abrazo. Me gritó, dije finalmente, frente a 30 personas, me dijo que no sirvo para nada. Remedios sirvió el té en esas tazas de porcelana blanca que tanto cuida. No dijo nada. Solo esperó. Y entonces me derrumbé. Le conté todo. No solo lo del cumpleaños de Valeria, sino todo lo demás. Los 12 años de pequeñas muertes diarias, las miradas de desprecio, los accidentes con el café, cómo me habían quitado mi recámara, cómo había pasado mi último cumpleaños sirviendo hielo. Duermo junto a la lavandería, Remé, en un cuarto que ni siquiera tiene ventana de verdad, solo un tragaluz por donde entra el sol que me despierta a las 5 de la mañana. Remedios dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. ¿Y la casa? ¿A nombre de quién está la casa? Parpadeé. No había pensado en eso en años. Ernesto me la dejó a mí, eso creo. ¿Eso crees? Remedios se levantó con una energía que no le había visto en meses. Leonor, ¿dónde están los papeles de la casa? En el estudio, pero ahora es la oficina de Marcela. Tiene todo bajo llave. Remedios fue a su cuarto y regresó con una carpeta. La abrió sobre la mesa y sacó unos documentos que reconocí inmediatamente. Eran copias de las escrituras que Ernesto y yo habíamos firmado cuando compramos la casa, hace 38 años. Cuando Ernesto murió, ¿firmaste algo para transferir la propiedad? Hice memoria. Recordé los primeros meses, el dolor, la confusión, las reuniones con notarios, los papeles de la herencia,
El testamento. No, Ernesto me dejó todo a mí. No había nada que transferir. Yo era la única heredera. Entonces la casa sigue a tu nombre, Leonor. Tu nombre, no el de Damián. No el de Marcela, el tuyo. Esas palabras cayeron sobre mí como agua fría. Durante 12 años me había sentido como una invitada incómoda, como alguien que debía agradecer que le dieran techo. Marcela me lo había repetido tantas veces que terminé creyéndolo, pero la casa era mía. Necesitas ver esos papeles, insistió Remedios. Necesitas saber exactamente qué documentos están en esa oficina y por qué Marcela los tiene bajo llave. Me quedé en casa de Remedios esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Damián llamó al segundo día. Su voz sonaba tensa, incómoda. «Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados». Preocupados. Qué palabra tan curiosa. Estoy bien, Damián. Necesito tiempo para pensar. Mira, mamá, ya hablé con Marcela. Exageró, ¿sí? ¿Sabes cómo se pone cuando está estresada? Con la fiesta de Valeria, los gastos, todo eso. Ven a casa, podemos hablarlo. Escuché ruido de fondo. La voz de Marcela, aunque no pude distinguir qué decía. No voy a volver todavía. ¿Qué? La voz de Damián subió una octava. Mamá, no seas dramática, es tu casa también. Mi casa también, como si fuera una concesión, como si me estuvieran haciendo un favor. Adiós, Damián. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban. Durante esos 3 días, Remedios y yo hablamos como no lo habíamos hecho en años. Me contó cosas que había notado, pero nunca me había dicho, respetando mi dignidad, esperando a que yo misma lo viera. Hace 2 años, en la posada navideña de la colonia, Marcela les dijo a las vecinas que tú tenías problemas de memoria, que olvidabas cosas, que te confundías. Me quedé helada. Yo no olvido nada, Reme. Lo sé, pero ella está sembrando la idea, preparando el terreno. ¿Para qué? Remedios me miró con esos ojos grises que habían visto demasiado mundo. Para declararte incapaz, Leonor, para quitarte todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama de la habitación de invitados de Remedios, mirando el techo, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando comenzaban a encajar. Los comentarios sobre mi edad, las bromas sobre mi memoria, la forma en que Marcela siempre me interrumpía cuando yo hablaba con otras personas, terminando mis frases, corrigiendo lo que decía. No era descuido, no era falta de respeto casual, era un plan. Al tercer día, Remedios preparó chilaquiles para el desayuno. Nos sentamos en su pequeño comedor, con el sol de la mañana entrando por la ventana, y me dijo algo que cambiaría todo. Tengo un sobrino, Julián. Es abogado, especializado en derecho familiar. Casos como el tuyo. ¿Casos como el mío? Abuso económico y emocional de adultos mayores por parte de familiares. Es más común de lo que crees, Leonor. Y es un delito. La palabra delito me golpeó el pecho. Yo no quería meter a mi hijo en problemas legales. Yo solo quería... ¿Qué quería? ¿Respeto? ¿Mi casa de vuelta? ¿Mi vida? No sé, Reme, es mi hijo. Y tú eres su madre, la mujer que lo parió, lo crió, lo amó. ¿Eso no cuenta? No tenía respuesta para eso. Esa tarde, Damián apareció en casa de Remedios. Traía flores, de esas que venden en el supermercado, envueltas en celofán. Se veía cansado, pero no arrepentido. «Mamá, ya basta de teatro, vámonos a casa». «No es teatro, Damián». Marcela está muy arrepentida. Ya habló con Valeria, le explicó que hubo un malentendido. La niña te extraña. Siempre Valeria, siempre usaban a mi nieta como carnada emocional. ¿Y tú, Damián? ¿Tú qué piensas de todo esto? Se removió incómodo en la silla del comedor de Remedios. Creo que todos nos alteramos, pero somos familia. Las familias pelean y se perdonan. Cuando ella me gritó, tú no dijiste nada, te quedaste sentado. No quería empeorar las cosas. No querías incomodar a tu esposa.
El silencio que siguió fue pesado, lleno de verdades que ninguno de los dos quería enfrentar. Finalmente, Damián suspiró. «¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que divorciarme? Marcela es la madre de mi hija». Y yo era su madre, pero al parecer eso importaba menos. «Me voy a casa», dije finalmente. «Pero las cosas van a cambiar, Damián. Yo voy a cambiar». Regresé a mi casa esa tarde. Marcela me estaba esperando en la sala. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mí y me abrazó. «Leonor, perdóname. No sé qué me pasó. El estrés, las preocupaciones. Dije cosas horribles, cosas que no sentía». Su abrazo se sentía falso, como todo lo demás. Pero abracé de vuelta, porque Damián nos miraba desde las escaleras con esperanza en los ojos. «Está bien, Marcela. ¿De verdad me perdonas?» Sus lágrimas mojaban mi blusa. De verdad. Pero por dentro algo había cambiado. Mientras la abrazaba, mientras sentía su perfume caro y sus lágrimas de cocodrilo, recordé las palabras de Remedios. «Ella está sembrando el terreno, para quitarte todo». Y en ese momento, abrazando a mi nuera que lloraba lágrimas falsas, tomé una decisión. Si ella estaba jugando al ajedrez, yo también iba a jugar. Pero ella no sabía que acababa de despertar a una rival que llevaba 12 años estudiando cada uno de sus movimientos. Los primeros días después de mi regreso fueron extrañamente tranquilos. Marcela actuaba como si fuéramos las mejores amigas. Me preguntaba si había dormido bien, me servía café en las mañanas, hasta me ofreció ayuda para preparar la cena. Todo era una mentira tan perfecta que casi daba risa. Damián parecía aliviado. «¿Ves, mamá? Solo necesitaban hablar. Las cosas pueden funcionar cuando todos ponemos de nuestra parte». Yo asentía, sonreía, seguía el juego. Pero por las noches, en mi cuarto junto a la lavandería, con el olor a detergente metido en las sábanas, yo pensaba, planeaba, recordaba cada detalle de lo que Remedios me había dicho. El jueves siguiente fui a mi reunión de bordado. Marcela no puso ninguna objeción. «Claro, Leonor, disfruta tu tarde con las señoras, te lo mereces». Esa amabilidad me ponía más nerviosa que sus gritos. En casa de Remedios, mis amigas me recibieron con abrazos y miradas preocupadas. Ya todas sabían lo que había pasado en el cumpleaños de Valeria. Las noticias vuelan rápido en nuestra colonia. «¿Estás bien, Leonor?», preguntó Soledad, la más joven del grupo, apenas 62 años. «Estoy aprendiendo», respondí. Remedios me llevó aparte, a su cocina, mientras las demás sacaban sus hilos y bastidores. «Mi sobrino Julián quiere hablar contigo. Dice que es urgente». «¿Por qué urgente?» «Porque investigó un poco. Y encontró cosas, Leonor. Cosas que necesitas saber». 2 días después, un sábado por la tarde, mientras Marcela y Damián habían salido con Valeria al cine, fui a la oficina de Julián. Era un edificio modesto en la colonia Roma, 3er piso, sin elevador. Subí las escaleras con el corazón golpeándome las costillas. Julián era un hombre de unos 45 años, con lentes y una sonrisa amable que me recordó a Remedios. Me ofreció agua, café, una silla cómoda frente a su escritorio lleno de expedientes. «Señora Leonor, mi tía me contó su situación. Investigué un poco, con su permiso, y hay cosas que debe saber». Sacó una carpeta. La abrió frente a mí. «Marcela Fuentes Olvera, 39 años. Historial crediticio comprometido. Debe un total de 850,000 pesos entre 3 tarjetas de crédito, 2 préstamos personales y 1 prendario». Me quedé sin aire. ¿850,000 pesos? Los intereses se están comiendo viva. Compras excesivas, viajes, restaurantes. El patrón de gasto es insostenible. Pensé en todos esos viajes a Cancún, en la ropa de marca, en los zapatos caros, en las cenas en restaurantes donde un plato costaba lo que yo gastaba en comida para toda una semana. «Por eso necesita la casa», dije en voz baja. «Exacto.
Su casa, según el catastro, tiene un valor aproximado de 3.800.000 pesos. Si logra venderla, puede pagar sus deudas y le sobra para rehacer su vida. Pero hay un problema. La casa está a mi nombre. Correcto. Y según la ley, mientras usted esté viva y en pleno uso de sus facultades mentales, nadie puede tocar esa propiedad sin su consentimiento. La palabra viva resonó en mi cabeza de una forma que no me gustó. ¿Y si alguien me declarara incapaz mentalmente? Julián me miró con esos ojos que habían visto demasiados casos como el mío. Entonces su hijo, como familiar directo, podría solicitar la tutela legal, y con esa tutela podría tomar decisiones sobre sus bienes, incluyendo la venta de la casa. Aunque yo no esté de acuerdo, si lo declaran legalmente incapaz, su opinión deja de importar ante la ley. Me recosté en la silla. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Mi tía me dijo que Marcela ha estado comentando en la colonia sobre sus supuestos problemas de memoria. No tengo problemas de memoria, lo sé, pero ella está construyendo una narrativa. Testigos que puedan declarar que usted olvida cosas, que se confunde, que necesita supervisión. Es un proceso lento pero efectivo. ¿Qué puedo hacer? Julián cerró la carpeta y me miró directamente. Protegerse, documentar todo y estar preparada para lo que viene. Volví a casa con la cabeza dándome vueltas. 850.000 pesos de deuda. Mi casa valuada en casi 4 millones. Las piezas encajaban con una claridad que me daba náuseas. Esa noche, durante la cena, Marcela soltó la bomba. Leonor, necesitamos hablar de algo importante. Damián dejó su tenedor sobre el plato. Valeria jugaba con su tablet en la sala. Queremos remodelar la casa. Hace años que necesita renovación. Los baños, la cocina, las recámaras, todo. ¿Remodelar? Repetí. Sí. Hemos estado ahorrando, pero no es suficiente. Necesitamos unos 300.000 pesos para empezar. 300.000 pesos, un tercio de su deuda. No tengo ese dinero, Marcela. Pero tienes el collar. Su voz seguía siendo dulce, pero había acero debajo. Ese collar de ópalos que tanto cuidas. Mi tía tiene una joyería en Polanco. Podría tasarlo, darte un buen precio. Ya lo tasaron. 450.000 pesos. Los ojos de Marcela brillaron. ¿Ves? Perfecto. Vendes el collar. Usamos 300.000 para la remodelación y tú te quedas con 150.000. Es un ganar-ganar. ¿Para remodelar mi casa? Nuestra casa, Leonor. Damián intervino por primera vez. Todos vivimos aquí. Todos nos beneficiamos. Me quedé mirando mi plato de sopa de lentejas. La cuchara temblaba en mi mano. Lo voy a pensar. No hay mucho que pensar, mamá. La voz de Damián se endureció. Es lo justo. Nosotros pagamos los servicios, la comida, todo. Lo mínimo es que aportes algo. Ahí estaba, la verdadera cara detrás de la máscara. Lo voy a pensar, repetí. Marcela sonrió, pero no era una sonrisa amable. No tardes mucho, Leonor. Los materiales están cada vez más caros. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba oscura, silenciosa. Pasé por el estudio, la oficina de Marcela. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Entré. El escritorio estaba ordenado, casi obsesivamente. Carpetas de colores, plumas acomodadas por tamaño, una laptop cerrada. Busqué en los cajones con manos temblorosas. En el tercer cajón, debajo de unos catálogos de muebles, encontré una carpeta de plástico verde. La abrí, y mi mundo se detuvo. Eran documentos de transferencia de propiedad, mi casa, pero las firmas no eran mías. Alguien había falsificado mi firma en al menos 5 documentos diferentes. Escrituras, poderes notariales, autorizaciones de venta. Todo era falso. Seguí buscando. Detrás de la carpeta verde había sobres. Abrí uno. Correos impresos. Entre Marcela
y una inmobiliaria de Coyoacán. Estimada señora Fuentes, confirmamos recepción de documentación. La casa en Colonia del Valle está lista para listarse en cuanto tengamos la escritura final. Precio sugerido, $3,850,000. Nuestra comisión es del 4%. Esperamos noticias. Fecha del correo. Hace 2 semanas. Había otro sobre, con el membrete de un despacho de abogados. Proceso de declaración de incapacidad mental. Cliente, Marcela Fuentes. Sujeto, Leonor Durán, viuda de Mendoza. Cita, 28 de noviembre, 10:03 RMRC. 28 de noviembre. Dentro de 15 días. Saqué mi celular. Con manos temblorosas, fotografié cada documento, cada correo, cada papel en esa carpeta maldita. Cuando terminé, lo guardé todo exactamente como estaba. Cerré el cajón. Salí de la oficina como un fantasma. En mi cuarto, me senté en la cama y miré las fotos en mi celular. La evidencia estaba ahí, clara, irrefutable. Marcela no solo quería quedarse con mi casa, quería borrarme, declararme incapaz, venderlo todo. ¿Y Damián, mi hijo, lo sabía? ¿Era cómplice o solo un idiota cegado por su esposa? No lo sabía, y esa duda me dolía más que todas las humillaciones juntas. Pero una cosa sí sabía, ya no podía seguir jugando a la víctima. Abrí el chat con Remedios. Eran las 2 de la mañana, pero necesitaba escribir. Reme, tengo las pruebas, todo. Mañana voy con Julián. Esto se acaba ahora. Su respuesta llegó en segundos. Ya era hora, Leonor, ya era hora. Me acosté con el celular contra mi pecho, sintiendo por primera vez en 12 años algo que había olvidado que existía: poder. El domingo amaneció con un sol agresivo que se metía por el tragaluz de mi cuarto. Marcela preparó un desayuno especial: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas. El olor llenaba la casa. Siéntate, Leonor. Hoy yo cocino, tú descansa. Damián leía el periódico. Valeria coloreaba en su libro de princesas. Todo parecía una escena de familia perfecta sacada de una revista. Pero yo había visto los documentos. Conocía la verdad. Y ahora, cada sonrisa de Marcela se sentía como el filo de un cuchillo. ¿Ya pensaste en lo del collar?, preguntó Marcela mientras servía café. La remodelación no puede esperar. Hay humedad en las paredes, Leonor. Si no la arreglamos pronto, va a empeorar. Todavía lo estoy pensando. ¿Qué hay que pensar? Damián dejó el periódico. Mamá, el collar está guardado en una caja. No lo usas, no lo disfrutas. Al menos que sirva para algo útil. Algo útil, como pagar las deudas de su esposa. Es lo único que me queda de mi madre. Y esta casa es lo único que nos queda de papá. Marcela se sentó frente a mí, tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos. Él querría que la cuidáramos, ¿no crees? Que la mantuviéramos hermosa. La manipulación era tan obvia que daba asco, pero sonreí. Tienes razón. Déjame hablar con el tasador esta semana. Los ojos de Marcela se iluminaron. ¿En serio? En serio, pero quiero asegurarme de conseguir el mejor precio. Por supuesto. Mi tía puede ayudarte. Ella conoce a los mejores joyeros de la ciudad. Seguro que sí. Joyeros que le darían una comisión por cada pieza que les llevara. Esa tarde, mientras Marcela salía con Valeria a una fiesta infantil y Damián dormía la siesta, volví al estudio. Esta vez más preparada. Llevaba mi celular con batería completa y una lista mental de lo que necesitaba encontrar. Abrí el cajón otra vez. La carpeta verde seguía ahí, pero esta vez busqué más profundo. Detrás de los catálogos de muebles encontré otra carpeta. Esta era roja, más gruesa. La abrí y sentí que el piso se movía bajo mis pies. Eran estados de cuenta. De tarjetas de crédito a nombre de Marcela. Las cifras eran aún peores de lo que Julián había dicho. Tarjeta Banamex. Debe 287,450 pesos. Tasa de interés, 42% anual. Tarjeta Liverpool. Debe 156,890 pesos. Tarjeta American Express debe 312,670 pesos. Había más.
préstamos de casas de empeño, pagarés firmados, hasta un préstamo a una financiera informal con intereses del 8% mensual. ¿Cómo había llegado a este punto? Miré las fechas. Los gastos se remontaban a 5 años atrás. Restaurantes de 3,000 pesos por comida. Zapatos de 12,000. Un bolso de marca que costó 45,000 pesos. Todo mientras yo dormía en un cuarto de servicio y usaba la misma ropa de hace 10 años. Pero lo peor estaba al final de la carpeta. Un documento impreso, un correo electrónico entre Marcela y alguien llamado Rodrigo Inclán, abogado. Estimada Marcela, en relación a tu consulta sobre el proceso de incapacidad mental para adultos mayores, te confirmo que necesitamos 2 testigos que declaren comportamiento errático o pérdida de memoria. Evaluación psiquiátrica. Puedo recomendarte profesionales que entiendan la situación. Documentación que demuestre que el sujeto no puede manejar sus finanzas. El proceso toma entre 3 y 6 meses. Una vez declarada incapaz, tú y tu esposo como familiares directos pueden solicitar la tutela. Con la tutela tienen control total sobre sus bienes, incluyendo venta de propiedades. Mi tarifa es de 85,000 pesos, pagaderos en 2 exhibiciones. Quedo atento. Lic. Rodrigo Inclán Soto. Fecha: 15 de septiembre. Hace 2 meses. Mi respuesta estaba fechada una semana después. Rodrigo. Perfecto. Ya tengo a los testigos. Mi vecina Rosa Elena y mi cuñada Patricia. Ambas han notado el deterioro de Leonor. ¿Cuándo podemos empezar? El tiempo apremia. Necesito liquidez urgente. Marcela. Fotografié todo. Cada página. Cada correo. Cada estado de cuenta. Mis manos ya no temblaban. Estaba más allá del miedo. Estaba en un lugar de claridad absoluta, fría y cortante como el hielo. Había 2 testigos. Rosa Elena, mi vecina de 3 casas, con quien había compartido café cientos de veces. Patricia, la hermana de Damián, a quien yo había cuidado cuando era niña, a quien había ayudado cuando se divorció. Ambas dispuestas a mentir, a decir que yo estaba perdiendo la cabeza, por dinero, por lealtad a Marcela, por razones que probablemente nunca entendería. Seguí buscando. En el último cajón encontré algo que me partió el corazón, un sobre manila. Adentro, formularios de asilos geriátricos, 3 diferentes, con información completada a mano, mi nombre, mi edad, diagnóstico sugerido, demencia senil incipiente, requiere supervisión constante. Uno de los folletos tenía marcas de resaltador. Residencia Plenitud, cuidado integral para adultos mayores, desde 18,000 mensuales. Había una nota post-it pegada. Lejos de la colonia. No hay visitas sin autorización familiar. La letra era de Marcela. Me senté en la silla del escritorio, rodeada de evidencia de mi propia destrucción planificada. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esto. Marcela no solo quería mi casa, quería borrarme. Meterme en un asilo lejos, donde nadie pudiera verme, donde no pudiera defenderme ni decir la verdad. Y después vender todo. Pagar sus deudas. Empezar de cero con mi dinero, en mi casa, con mi vida enterrada en algún asilo de 18,000 pesos al mes. Escuché un coche estacionarse afuera. Voces. Marcela había regresado. Guardé todo rápidamente. Cerré los cajones. Salí del estudio justo cuando la puerta principal se abría. «¡Leonor! ¿Dónde estás?» La voz de Marcela sonaba alegre, falsa. «Aquí, en la cocina». Mi voz salió sorprendentemente tranquila. Entró cargando a Valeria en brazos. Mi nieta traía la cara pintada como mariposa, con brillantina rosa en las mejillas. «Mira, abuela, soy una mariposa». «Estás hermosa, mi amor». Marcela le bajó al piso. «Ve a lavarte la cara, Valeria. Cuidado con las escaleras». Cuando la niña subió, Marcela se acercó a mí. Su sonrisa era perfecta. «Entonces, ¿cuándo vamos a ver a mi tía?» «La de la joyería». «El miércoles está bien». «Perfecto. Mientras más pronto, mejor».
Ya contraté al arquitecto para que venga a hacer el presupuesto de la remodelación. Viene el viernes. Qué rápido se movía. Qué segura estaba de su victoria. Una pregunta, Leonor. Se sentó en la mesa de la cocina, cruzó las piernas. ¿Ya actualizaste tu testamento? Con tu edad, es importante tener todo en orden. Ahí estaba, el verdadero motivo de su pregunta. No he pensado en eso. Deberías, por Valeria, por Damián, para que no haya problemas después. Después, cuando yo ya no estuviera, o cuando estuviera encerrada en un asilo, declarada incapaz. Lo voy a pensar. Yo puedo recomendarte un notario, un amigo de Rodrigo, mi abogado. Hace muy buen trabajo. Rodrigo, el mismo abogado de los correos, el que cobraba 85,000 pesos por borrarme legalmente. Gracias, Marcela, eres muy amable. Para eso estamos, somos familia. Familia. Esa palabra que había usado como escudo, como excusa, como prisión durante 12 años. Esa noche, después de la cena, fingí dolor de cabeza y me fui temprano a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama con mi celular. Envié todas las fotos a Remedios y a Julián. Cada documento, cada correo, cada estado de cuenta. La respuesta de Julián llegó en 20 minutos. Señora Leonor, esto es suficiente para presentar cargos penales, falsificación de documentos, intento de fraude, conspiración para cometer despojo. Estamos hablando de 2 a 12 años de prisión. Necesito verla mañana temprano. Vamos a detener esto antes de que sea tarde. Remedios me llamó. Su voz sonaba rara, tensa. Leonor, ¿estás bien? ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Hacer qué, Remé? Denunciarla. Es la madre de tu nieta. Es la esposa de tu hijo. Esto va a explotar tu familia. Miré alrededor de mi cuarto minúsculo. El olor a detergente. La cama estrecha. El tragaluz donde entraba el sol cada mañana para despertarme demasiado temprano. Mi familia ya explotó, Reme. Yo solo lo estuve negando durante 12 años. Silencio del otro lado. Está bien. Entonces vamos a hacerlo bien. Vamos a protegerte. Y vamos a asegurarnos de que ella no pueda hacerle esto a nadie más. Colgué y me acosté. Por primera vez en meses dormí profundo, porque sabía que la guerra había comenzado, y esta vez yo no iba a ser la víctima. El lunes a las 9 de la mañana estaba en la oficina de Julián. Esta vez no subí las escaleras con miedo. Las subí con propósito. Remedios ya estaba ahí, sentada frente al escritorio de su sobrino. Me abrazó cuando entré. ¿Trajiste todo? Saqué mi celular y lo puse sobre el escritorio. Todo está aquí. Fotos, documentos, correos, todo. Julián conectó mi celular a su computadora y empezó a revisar las imágenes. Su cara se iba poniendo más seria con cada foto. Esto es grave, señora Leonor, muy grave. ¿Qué tan grave? Falsificación de documentos oficiales es un delito federal de 2 a 8 años de prisión. Intento de despojo, de 6 meses a 3 años. Fraude, de 3 meses a 12 años dependiendo del monto. Y si sumamos el intento de declaratoria de incapacidad fraudulenta, se quitó los lentes y me miró directamente. Estamos hablando de una pena que podría llegar hasta 12 años de cárcel. Marcela Fuentes cometió varios delitos graves. 12 años. Valeria tendría 24 años cuando su madre saliera. Mi nieta, susurré. Lo sé. Julián cerró su laptop. Por eso necesitamos hacer esto correctamente. No se trata solo de castigar. Se trata de protegerla a usted y, en el fondo, también a esa niña. ¿Cómo? Vamos a construir un caso sólido. Vamos a recolectar más evidencia. Y vamos a asegurarnos de que cuando esto explote, usted esté completamente protegida legal y físicamente. Remedios tomó mi mano. Julián investigó más cosas. El abogado abrió una carpeta nueva sobre su escritorio. Hice algunas llamadas. Contactos en el sector financiero. Marcela no solo debe 850,000 pesos. Hay más deudas que no aparecen en su historial crediticio oficial.
¿Más? Préstamos con particulares, dinero que le pidió prestado a amigas, familiares. Encontré al menos 4 personas que le prestaron dinero y nunca les ha pagado. Sumas que van desde 20,000 hasta 100,000 pesos. Hizo cuentas en su calculadora. Estamos hablando de una deuda real que supera el 1,200,000 pesos. Me quedé sin palabras. 1,200,000 pesos. Y ella quería resolverlo con mi casa, mi collar, mi vida. Hay más, continuó Julián. Investigué a los testigos que mencionó en el correo: Rosa Elena Tavera y Patricia Mendoza. Patricia, la hermana de Damián, mi propia cuñada. ¿Qué encontraste? Rosa Elena recibió un pago de Marcela hace 3 semanas, 30,000 pesos, transferencia bancaria, con el concepto préstamo, pero no hay documentación de préstamo alguno. Le pagó para que mintiera sobre mí. Eso parece. En cuanto a Patricia, Julián dudó. Ella tiene 2 tarjetas de crédito que Marcela avaló. Si Patricia no paga, Marcela es responsable. Es una forma de chantaje mutuo. Marcela tiene control sobre ella. Mi propia cuñada. La niña a la que ayudé a criar cuando su madre, mi suegra, enfermó. La muchacha que lloró en mis brazos cuando se divorció. ¿Y Damián? Pregunté con la voz rota. ¿Mi hijo sabe todo esto? Julián intercambió una mirada con Remedios. Esa es la pregunta que necesitamos responder. ¿Él es cómplice o es otra víctima? ¿Cómo lo averiguamos? Observándolo, documentando, viendo si firma documentos, si participa en las conversaciones sobre la venta. Por ahora no sabemos. Esa incertidumbre me estaba matando por dentro. Necesitaba saber si mi hijo, el niño al que había parido, criado, amado durante 42 años, estaba participando en mi destrucción. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Primero, vamos a protegerla. Julián sacó varios documentos. Necesito que firme esto. Es una declaración ante notario donde expone que está en pleno uso de sus facultades mentales. También vamos a hacer una evaluación psicológica completa con un médico certificado. ¿Para qué? Para tener evidencia irrefutable de que usted está bien. Cuando Marcela intente declararla incapaz, nosotros tenemos pruebas fechadas que demuestran lo contrario. ¿Y mis cuentas bancarias? Ya las revisé. Tiene 63,000 pesos en el banco. No es mucho, pero es suyo. Sugiero que los transfiera a una cuenta nueva, en otro banco, solo a su nombre, sin beneficiarios. ¿Y si Marcela se da cuenta? Que se dé cuenta. Ya no puede acceder a ese dinero. También sugiero que saque el collar de ópalos de la casa. Guárdelo en un lugar seguro. Remedios intervino. Puedes dejarlo en mi casa, Leonor, en mi caja fuerte. Asentí. Todo estaba pasando tan rápido. Segundo, continuó Julián, vamos a documentar todo. Cada conversación con Marcela, cada exigencia, cada amenaza. Su celular tiene grabadora de voz. Úsela. En México, las grabaciones son válidas como prueba si uno de los participantes de la conversación sabe que está siendo grabada. ¿Quieres que grabe a mi nuera? Quiero que se proteja, señora Leonor. Marcela está planeando destruirla. Usted tiene derecho a defenderse. Tenía razón. Pero grabar conversaciones, recolectar evidencia. Me sentía como una espía en mi propia casa. ¿Y después? ¿Cuándo denunciamos? Cuando tengamos suficiente evidencia de intento consumado. Por ahora, solo tenemos documentos falsos que no se han usado oficialmente. Necesitamos que ella dé el siguiente paso, que intente usar esos documentos, que lleve adelante el proceso de incapacidad. Ahí es cuando actuamos. ¿Dejar que siga adelante? Solo un poco más, lo suficiente para que el delito sea consumado y el caso sea sólido. Pero yo voy a estar monitoreando todo. Al primer signo de peligro real, actuamos. Me sentía como si estuviera parada en la orilla de un precipicio. Hay una cosa más, dijo Julián. Necesito que piense en lo que quiere que pase después. ¿Después? Cuando todo esto salga a la luz. Cuando Marcela sea arrestada. ¿Qué quiere que pase con su hijo?
¿Con su casa? ¿Con Valeria? No había pensado tan adelante. Había estado tan concentrada en sobrevivir que no había planeado el después. Necesito tiempo para pensarlo. Tómelo, pero piense bien, porque las decisiones que tome ahora van a definir el resto de su vida. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos que debía firmar, una lista de cosas que debía hacer y un peso en el pecho que no sabía si era miedo o esperanza. Remedios me acompañó a su casa. Sacamos el collar de ópalos esa misma tarde. Volví a mi casa, entré al cuarto de servicio, moví la tabla floja del piso donde había escondido la caja durante años. El collar seguía ahí, envuelto en terciopelo negro. Las ópalos brillaban con esa luz interna que cambiaba de color según el ángulo. Azules, verdes, naranjas, como pequeñas galaxias atrapadas en piedra. «Perdóname, mamá», susurré, «pero necesito hacer esto». Lo guardé en mi bolso y salí como si nada. Marcela estaba en la sala, viendo la televisión. «¿Saliste, Leonor?» «A caminar un rato. Necesitaba aire». «Ah, bueno, mañana te acompaño con mi tía, la joyera. ¿Te parece a las 11? «Perfecto». Sonreí. Ella sonrió. Dos mujeres jugando ajedrez, cada una creyendo que sabía qué movimiento venía después. Esa noche, en mi cuarto, configuré la grabadora de voz en mi celular. La probé varias veces hasta que entendí cómo funcionaba, y entonces llamé a mi grupo de bordado, a las 6 señoras que me conocían desde hacía décadas. «Necesito pedirles un favor», les dije. «Un favor grande». «Lo que necesites, Leonor», respondió Soledad. Les conté todo. No los detalles legales, pero sí la esencia. Marcela me estaba usando. Quería quitarme mi casa. Había falsificado documentos. Y yo necesitaba ayuda. «Necesito testigos», dije. «Personas que puedan declarar que estoy bien, que no tengo problemas de memoria, que no estoy loca». «Por supuesto que declaramos», dijo Hortensia, la mayor del grupo, 73 años y lengua afilada. «Esa mujer es una víbora, siempre lo supe». «Cuenta conmigo», dijo Beatriz, y Rosa, y Luz María, y Carmen, todas ellas, mis amigas, mi tribu. «También necesito que estén atentas», continué. «Si algo me pasa, si desaparezco, si me llevan a algún lado, necesito que busquen a Remedios, que llamen a Julián». «No va a pasar nada», dijo Remedios firmemente, «porque ahora estás protegida, ya no estás sola». Colgué con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de gratitud, porque Remedios tenía razón. Por primera vez en 12 años ya no estaba sola, tenía un abogado, tenía evidencia, tenía testigos, tenía amigas dispuestas a luchar conmigo. Y Marcela, con todos sus planes perfectos y sus documentos falsos, no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Me acosté esa noche pensando en mi madre, en cómo me había enseñado a bordar cuando era niña. Puntada por puntada, con paciencia, construyendo algo hermoso desde la nada. «La vida es como el bordado, mija», me decía. «A veces tienes que deshacer todo y empezar de nuevo. Pero si tienes paciencia y no te rindes, al final sale algo precioso». Había deshecho mi vida durante 12 años, puntada por puntada, dejando que Marcela tejiera su red alrededor de mí. Pero ahora yo estaba bordando algo nuevo, y esta vez el diseño era mío. El martes amaneció gris. Nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca cumplían su promesa. Marcela entró a la cocina radiante, con un vestido color vino que seguramente había costado más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. «¿Lista para ver a mi tía?» Toqué mi bolso, vacío. El collar estaba a salvo en casa de Remedios. «¿Lista?» «Perfecto. Te va a encantar. Su tienda está en Polanco, en una plaza muy elegante. Vende piezas antiguas, joyas de colección. Sabrá apreciar el valor real de tu collar». Su collar. Ya lo había hecho suyo en su mente. Subimos al coche de Marcela, un BMW gris que todavía tenía que terminar de pagar. El aire acondicionado olía a su perfume caro.
Puse mi mano sobre el bolso, sintiendo mi celular dentro. La grabadora estaba encendida. «Leonor, hay algo que quiero decirte». Su voz sonaba dulce, casi afectuosa. «Sé que estos años no han sido fáciles para ninguna de las dos, pero quiero que sepas que te aprecio, que valoro todo lo que has hecho por nosotros». Mantuve la vista en la ventana. «Gracias, Marcela. Por eso quiero que entiendas que la remodelación es importante. No es solo por nosotros, es por ti también. Imagina tener un baño nuevo, más seguro, con barras de apoyo, una regadera con piso antiderrapante. Sería perfecto para tu edad». Barras de apoyo. Como si fuera una inválida. Suena bien. Y también he estado pensando... Hizo una pausa, como eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Damián y yo hemos hablado. Creemos que sería bueno que tuvieras tu propio espacio, una casita más pequeña, más manejable, algo donde no tengas que preocuparte por las escaleras, por el mantenimiento». Ahí estaba. El verdadero plan, vender mi casa y mandarme a un lugar más pequeño, más manejable. Probablemente ese asilo de 18,000 pesos mensuales. ¿Una casita? ¿O un departamento, en un edificio con seguridad, con personas de tu edad? Podrías hacer amigas nuevas, tener actividades. Sería como... liberarte, liberarme. Qué palabra tan curiosa para describir lo que realmente quería. Deshacerse de mí. ¿Y ustedes se quedarían con la casa? Bueno, es lógico, ¿no? Nosotros somos más jóvenes. Valeria está creciendo, necesita espacio, y tú estarías más cómoda en algo más apropiado para tu etapa de vida. Mi etapa de vida. Como si a los 68 años ya estuviera con un pie en la tumba. Suena como si ya lo tuvieras todo planeado. Se rió. Una risa ligera, sin verdadera alegría. No es un plan, Leonor. Es solo una idea, para que todos estemos mejor. Pero primero necesitamos el dinero del collar. Para empezar. Llegamos a la plaza comercial. Estacionamiento subterráneo, tiendas lujosas, gente bien vestida caminando con bolsas de marcas que nunca podría pagar. La joyería se llamaba Tesoros de Antaño. Escaparate elegante con piezas antiguas sobre terciopelo negro. Una mujer de unos 50 años nos recibió. Se parecía a Marcela, misma sonrisa perfecta, misma mirada calculadora. «Marcela, qué gusto». Se besaron en la mejilla. «¿Esta es tu suegra? Leonor, te presento a mi tía Guadalupe». «Un placer, señora». Me extendió la mano. Fría, con anillos en cada dedo. «Igualmente». Marcela me comentó que tiene un collar de ópalos. Las ópalos son piedras muy especiales, muy valoradas por coleccionistas. «Sí, es una pieza antigua». «¿Lo trajo?» Toqué mi bolso vacío. No pude encontrarlo. El silencio que siguió fue tenso como un alambre a punto de romperse. «¿Cómo que no lo encontraste?» La voz de Marcela subió una octava. «Lo busqué en mi cuarto, en todos lados. No está». «Leonor, lo guardabas bajo la tabla floja del piso». «Siempre ha estado ahí». «Interesante. Sabía exactamente dónde lo guardaba. ¿Cuántas veces había entrado a hurgar en mi cuarto cuando yo no estaba? Pues ya no está ahí». «Esto es ridículo». Marcela se volvió hacia su tía. «Discúlpanos. Mi suegra últimamente anda olvidadiza». Ahí estaba, la palabra, olvidadiza, plantando la semilla frente a un testigo. «No estoy olvidadiza, Marcela. Simplemente no encuentro el collar». «Porque no recuerdas dónde lo pusiste». Se volvió hacia mí con esa paciencia exagerada que se usa con los niños. «Leonor, piensa. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste?» «La semana pasada. Estaba en su lugar». «¿Y ahora no está?» «No». Marcela apretó los labios. Podía ver el cálculo detrás de sus ojos. «¿Qué hacer ahora? ¿Cómo controlar esto?» «Vamos a casa», dijo finalmente. «Lo vamos a buscar juntas». En el coche, el silencio era pesado. Marcela conducía con la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre el volante. «Leonor, ¿le contaste a alguien sobre el collar?» «No». «¿Estás segura? ¿No se lo mencionaste a tus amigas del bordado?»
¿Por qué lo haría? No sé. Tal vez lo sacaste para mostrárselos y lo olvidaste en casa de alguna de ellas, tratando de hacerme parecer descuidada, senil. No hice eso. O tal vez... Se volvió a mirarme un segundo antes de regresar la vista al camino. Tal vez alguien entró a la casa. Un robo. No falta nada más, solo el collar. Qué conveniente, ¿no? Justo cuando lo necesitamos. Su tono había cambiado. Ya no era dulce, era acusatorio. ¿Qué estás insinuando, Marcela? Nada, Leonor. Solo encuentro extraño que de repente el collar desaparezca. Llegamos a casa. Damián estaba en la sala con su laptop. Alzó la vista cuando entramos. ¿Cómo les fue? Tu madre perdió el collar, escupió Marcela. ¿Cómo que lo perdió? No lo perdí. No está donde siempre lo guardaba. Marcela me empujó suavemente hacia las escaleras. Vamos a tu cuarto. Lo vamos a encontrar. Subimos. Marcela prácticamente arrancó la tabla floja del piso. La caja vacía seguía ahí, con su terciopelo negro intacto. ¿Ves? Aquí está la caja, vacía. Me miró con esos ojos que habían fingido dulzura durante tanto tiempo. ¿Dónde está el collar, Leonor? No lo sé. Claro que lo sabes. Su voz subió, perdiendo el control. ¿Lo vendiste? ¿A mis espaldas? ¿Te quedaste con el dinero? Damián apareció en la puerta. Marcela, cálmate. No me voy a calmar. Ese collar valía 450,000 pesos. Lo necesitábamos. Lo necesitabas tú, dije en voz baja. ¿Qué dijiste? Dije que lo necesitabas tú, para pagar tus deudas. El silencio fue absoluto. Marcela me miró como si me hubiera crecido otra cabeza. ¿Mis deudas? No tengo deudas. 850,000 pesos en tarjetas de crédito, préstamos personales, casas de empeño. Damián dio un paso adelante. ¿De qué estás hablando, mamá? De la verdad. ¿De por qué Marcela necesita tanto dinero? ¿De por qué quiere remodelar? ¿De por qué quiere vender mi casa? Marcela se rió. Una risa histérica, sin humor. Ahora resulta que tu madre es detective. ¿Qué más inventaste, Leonor? ¿Que te estoy robando? ¿Que te quiero mandar a un asilo? No respondí. Solo la miré, y en ese silencio algo pasó en su cara. Una fracción de segundo donde el miedo reemplazó a la rabia. Ella sabía que yo sabía. Damián, dije sin dejar de mirar a Marcela. Pregúntale a tu esposa cuánto debe. Pregúntale por qué recibe llamadas de cobradores. Pregúntale por los estados de cuenta que guarda en su oficina. Estás delirando, dijo Marcela, pero su voz temblaba. ¿Es verdad? Damián miró a su esposa. ¿Tienes deudas? Todo el mundo tiene deudas. 1 o 2 tarjetas, nada grave. ¿Cuánto? Damián, no es el momento. ¿Cuánto? Marcela cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. Lágrimas reales esta vez, de miedo, de rabia contenida. 200,000, tal vez 300, es manejable. Mentía. Incluso ahora, acorralada, seguía mintiendo. Hay documentos, dije, en tu oficina, estados de cuenta que suman mucho más que 300,000. No tenías derecho a hurgar en mi oficina. No tenías derecho a falsificar mi firma. Eso la detuvo en seco. Damián nos miraba a ambas como si fuéramos extrañas. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando? Tu esposa falsificó documentos de la casa. Documentos de transferencia de propiedad, con mi firma. Está planeando vender mi casa para pagar sus deudas. Eso es mentira. Estás inventando cosas porque no estás bien, Leonor. Ahí estaba otra vez. La insinuación de demencia. Estoy perfectamente bien. ¿En serio? La mujer que perdió un collar de 450,000 pesos está perfectamente bien. ¿La mujer que acusa a su familia de robarle está perfectamente bien? Se volvió hacia Damián. ¿Ves lo que te digo? Tu madre necesita ayuda, ayuda profesional. No necesito ayuda, necesito que me dejen en paz. ¿En paz? Marcela se rió otra vez. ¿Sabes qué, Leonor? Tal vez tengas razón. Tal vez sí deberías irte, buscarte tu propio departamento,
Vivir sola, porque claramente ya no somos una familia. Nunca fuimos una familia. Yo fui tu sirvienta durante 12 años. Te dimos un techo. ¡Era mi casa! Mi grito resonó en el cuarto pequeño. Damián dio un paso atrás. Marcela se quedó paralizada. Esta casa es mía, continué, con la voz temblando pero firme. Ernesto me la dejó a mí, no a ti, no a Damián, a mí. Y durante 12 años dejé que me convencieras de que era una invitada, de que debía agradecer, de que no valía nada. Mamá, no, Damián, déjame terminar. Me quitaron mi recámara, me pusieron en un cuarto de servicio, me trataron como empleada. Y cuando finalmente dije, no, cuando finalmente puse un límite, me gritaron frente a 30 personas que no servía para nada. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. Lágrimas de 12 años de humillación, de dolor guardado, de dignidad pisoteada. Así que no. No voy a vender mi collar. No voy a remodelar mi casa para que ustedes estén cómodos. Y definitivamente no voy a dejar que me declaren incapaz para robarme lo único que me queda. Marcela se puso pálida. No sé de qué hablas. Hablo del abogado Rodrigo Inclán. Hablo de los 85,000 pesos que cuesta declarar a alguien incapaz. Hablo de Rosa Elena y Patricia, tus testigos comprados. ¿Estás loca? No, pero tú querías que lo pareciera, ¿verdad? Salí del cuarto. Bajé las escaleras con las piernas temblando. Tomé mi bolso, mi suéter. ¿A dónde vas? Damián bajó detrás de mí. A algún lugar donde no me traten como basura. Mamá, espera, podemos hablar de esto. Me detuve en la puerta. Me volví a mirar a mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mi vientre, que había criado con todo mi amor. Cuando ella me gritó en el cumpleaños de Valeria, tú no dijiste nada. Esa fue tu respuesta, Damián, tu silencio. No sabía qué hacer. Sabías qué hacer, defender a tu madre, pero elegiste no hacerlo. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Caminé 3 cuadras hasta la casa de Remedios. Toqué el timbre. Cuando abrió y me vio la cara, me abrazó sin preguntar nada. Ya, susurró. Ya, Leonor, ya pasó lo peor. Pero estaba equivocada. Lo peor estaba por venir. Me quedé en casa de Remedios esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Esta vez no era huida, era estrategia. Julián me llamó al tercer día. Señora Leonor, necesitamos actuar pronto. Marcela aceleró el proceso. Presentó una solicitud de evaluación psiquiátrica ante un juez familiar. Dice que usted está mostrando comportamiento errático, que perdió objetos de valor, que hace acusaciones sin fundamento. ¿Puede hacer eso? Ya lo hizo. Tiene una orden para evaluación dentro de 5 días. Si no se presenta, el juez puede interpretar eso como evidencia de su incapacidad. ¿Y si me presento? El psiquiatra que eligió Marcela digamos que tiene fama de ser complaciente con quien le paga, pero tengo un plan mejor. ¿Cuál? Adelantarnos, presentar nuestra propia demanda primero, con toda la evidencia que tenemos. Poner las cartas sobre la mesa antes de que ella tenga oportunidad de manipular el proceso. ¿Cuándo? Mañana. Voy a presentar la denuncia penal por falsificación de documentos y tentativa de despojo, y usted va a regresar a su casa, con protección legal completa. Esa noche apenas dormí. Sabía que al día siguiente todo explotaría. No había vuelta atrás. El sábado amaneció con un cielo azul perfecto, irónico, considerando la tormenta que estaba por desatarse. A las 9 de la mañana, Marcela organizó una cena. Llamó a toda la familia, su madre, sus 2 hermanas, Patricia, la hermana de Damián, incluso algunos vecinos cercanos. 12 personas en total. Remedios me llamó a las 10. Leonor, mi vecina me acaba de avisar. Hay mucha gente entrando a tu casa. ¿Qué está pasando? Marcela está haciendo su jugada final. ¿Qué haces ahí? Deberías estar en tu casa. Voy para allá. Ya es hora. Me vestí con mi mejor ropa. Un conjunto de pantalón y blusa color beige que había comprado hacía años,
cuando Ernesto aún vivía. Me peiné cuidadosamente. Me maquillé un poco. Necesitaba verme digna, competente, cuerda. Julián me recogió a las 11. Llevaba una maleta con documentos. ¿Lista? Lista. Llegamos a mi casa al mediodía. Había varios coches estacionados afuera. Escuché voces, risas desde adentro. Recuerde, dijo Julián. Mantenga la calma. No importa qué digan. Usted tiene la verdad y la ley de su lado. Abrí la puerta con mis propias llaves. La sala estaba llena. Marcela había preparado una mesa con botanas, vino, refrescos. Globos blancos y dorados colgaban del techo, como si fuera una celebración. Las conversaciones se detuvieron cuando entré. Todos me miraron. «Leonor». Marcela se acercó sonriendo. «Qué bueno que viniste. Queríamos hablar contigo». «¿Hablar de qué?» «De tu futuro, de cómo podemos ayudarte». Miré alrededor. Reconocí a todos. La madre de Marcela, doña Amparo, sentada en mi sillón con una copa de vino. Las hermanas de Marcela, Laura y Cristina, una de cada lado. Patricia, mi cuñada, evitando mi mirada. Rosa Elena, mi vecina, la que Marcela había pagado 30,000 pesos por su falso testimonio. Y Damián, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. «Siéntate, mamá». Damián señaló una silla en el centro de la sala, como si estuviera ante un tribunal. «Prefiero estar de pie». «Leonor», comenzó Marcela con esa voz dulce que ya no me engañaba. «Todos aquí te queremos, te apreciamos, por eso estamos preocupados». «¿Preocupados?» «Por tu salud, por tu bienestar». Hizo una pausa dramática. «Últimamente has estado diferente». «¿Diferente cómo?» «Olvidadiza», intervino doña Amparo. «Marcela me cuenta que perdiste un collar muy valioso». «No lo perdí». «También has estado haciendo acusaciones», continuó Laura, la hermana mayor de Marcela. «Diciendo que Marcela te quiere robar. Eso no es normal, Leonor». «No son acusaciones, son hechos. ¿Ves?» Marcela miró a los presentes con expresión preocupada. «Sigue insistiendo en que la familia la quiere perjudicar. Es parte de su condición». «No tengo ninguna condición». Rosa Elena se aclaró la garganta. «Leonor, yo te he visto en las últimas semanas. Te ves confundida. El otro día me preguntaste si era martes, cuando era jueves». «Mentira. Nunca había tenido esa conversación». «Eso es falso». «Y yo he notado que repites las mismas historias», añadió Patricia con voz temblorosa, «como si no recordaras que ya las contaste». Otra mentira. Mi propia cuñada, mintiendo por miedo o por complicidad. «Leonor». Marcela tomó mi mano, la aparté. «Queremos lo mejor para ti. Por eso hemos decidido, todos juntos, que necesitas ayuda profesional». ¿Ayuda profesional? Un lugar donde te cuiden, donde tengas enfermeras, doctores, actividades apropiadas para tu edad. Un asilo. Una residencia de cuidado especializado, corrigió doña Amparo. Mi prima está en una, es hermosa, jardines, clases de pintura, hasta tienen misa los domingos. No voy a ir a ningún asilo. Mamá, sé razonable. Damián se acercó. Ya no puedes vivir sola, no es seguro. Esta es mi casa. Era tu casa. Marcela dejó caer las palabras como piedras. Pero ahora necesitamos pensar en lo práctico. Damián y yo vamos a quedarnos aquí. Valeria necesita estabilidad. Y tú vas a estar mejor cuidada en un lugar profesional. ¿Ya firmaste los papeles?, pregunté a Damián. ¿Ya transferiste la casa a tu nombre? Mamá. Responde. ¿Firmaste documentos de transferencia de propiedad? Su silencio fue respuesta suficiente. Veo. Sentí algo romperse dentro de mí, el último hilo que me conectaba con mi hijo. Entonces, sí eres cómplice. No estoy siendo cómplice de nada, estoy cuidando de ti. ¿Cuidando? Me reí, una risa seca, sin humor. ¿Llamarías cuidar a meterme en un asilo mientras te quedas con mi casa? Es por tu propio bien. Es por 850,000 pesos de deudas de tu esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Marcela se puso pálida. Las hermanas intercambiaron miradas. «No sé de qué hablas», dijo Marcela con la voz tensa. «Hablo de tus tarjetas de crédito, tus préstamos, tu necesidad desesperada de dinero». Me volví hacia los presentes. Marcela debe más de 1 millón de pesos. Necesita vender esta casa para pagar, pero la casa es mía, así que planea declararme incapaz para tomar control. «Eso es ridículo», escupió Marcela. «¿Es ridículo?». Saqué mi celular. «Porque tengo fotos de los documentos, estados de cuenta, correos con el abogado Rodrigo Inclán. Todo». Pasé el celular. Las fotos circularon entre los presentes. Vi cómo las caras cambiaban. Sorpresa, shock, incomodidad. Doña Amparo miró a su hija. «Marcela, ¿esto es verdad? Son cosas sacadas de contexto». ¿1.200.000 pesos es contexto?, preguntó Cristina, su hermana menor. «Y hay más», continué. Miré a Rosa Elena. «¿Quieres contarles sobre los 30.000 pesos que Marcela te pagó? ¿O lo hago yo?». Rosa Elena se puso colorada. Ella me prestó ese dinero, para el coche de mi hijo». «¿Préstamo? ¿Con qué dinero? Si ella está hasta el cuello de deudas». «Leonor, ya basta». Damián dio un paso hacia mí. «Estás haciendo una escena». «¿Una escena? Tu esposa quiere robarme mi casa. Falsificó mi firma. Contrató a un abogado para declararme incapaz. Y tú la estás ayudando». «Estoy tratando de mantener a mi familia unida». «¿A costa de tu madre?». «A costa de lo que sea necesario». Ahí estaba, la verdad, cruda, dolorosa, definitiva. Mi hijo había elegido, y no me había elegido a mí. Marcela se levantó, con las manos temblando. «Todos saben que estás mintiendo. Estás enferma, Leonor. Estás viendo conspiraciones donde no las hay. Por eso necesitas ayuda. Entonces explícales los documentos de transferencia de propiedad con mi firma falsificada. Explícales el correo con la inmobiliaria. Explícales los folletos de asilos con mi nombre». «¡Basta!», Marcela gritó. Su compostura finalmente se quebró. «Estás arruinando todo, todo lo que construimos, lo que construiste sobre mis espaldas. Te dimos un techo cuando estabas sola, te dimos una familia. Me quitaste mi casa, mi dignidad y mi vida». Marcela me miró con un odio puro, sin disfraces. «¿Sabes qué, Leonor? Vete a donde quieras, pero sin el collar, sin dinero, sin nada, porque todo esto», señaló alrededor, «todo esto es nuestro ahora». «No», dijo una voz nueva desde la puerta, «nada de esto es suyo». Todos nos volvimos. Julián había entrado, acompañado de 2 agentes de la policía ministerial. «Soy el licenciado Julián Soto, abogado de la señora Leonor Durán. Traigo una orden de cateo y una orden de presentación». Le entregó unos papeles a Damián. Mi hijo los leyó, con la cara cada vez más pálida. «¿Qué es esto?». «Denuncia penal por falsificación de documentos, tentativa de despojo y fraude, contra Marcela Fuentes Olvera». Marcela retrocedió. «Eso es... no pueden...». «También traigo orden de cateo para la oficina de la señora Fuentes. Necesitamos incautarle ciertos documentos como evidencia». Los agentes se movieron hacia las escaleras. Marcela intentó bloquearles el paso. «No pueden entrar ahí, es mi oficina privada». «Tenemos orden judicial, señora. Hágase a un lado». Durante los siguientes 20 minutos, los agentes bajaron cajas con documentos. La carpeta verde, la carpeta roja, los estados de cuenta, los correos impresos, los folletos de asilos, todo. Los invitados miraban en shock. Doña Amparo lloraba en silencio. Las hermanas de Marcela se habían alejado, como si la vergüenza fuera contagiosa. «Marcela Fuentes Olvera», dijo uno de los agentes, «necesita acompañarnos a rendir declaración ministerial». «¿Me están arrestando?». «De momento solo necesitamos su declaración, pero dependiendo de lo que encontremos en estos documentos, podrían presentarse cargos formales». «Damián».
Marcela se volvió hacia su esposo, con los ojos llenos de lágrimas verdaderas por primera vez. Damián, no dejes que me lleven. Mi hijo miraba el suelo. No dijo nada. ¡Damián! Ve con ellos, Marcela, resuelve esto. ¿Resolver? Tu madre me está destruyendo, defiéndeme. Pero Damián solo negó con la cabeza, con la mirada vacía. Marcela me miró entonces. Ya no había dulzura ni manipulación, solo odio puro. Esto no se queda así. No voy a dejarte ganar. Ya ganaste bastante durante 12 años. Los agentes se la llevaron. Escuché sus tacones contra el piso, luego la puerta cerrándose. Los invitados empezaron a irse, uno por uno, murmurando disculpas incómodas, evitando mi mirada. Rosa Elena pasó junto a mí sin decir palabra. Patricia se detuvo un momento. Leonor, yo... No quiero escucharlo. Se fue también. Cuando todos se fueron, solo quedamos Damián, Julián y yo. También traigo esto. Julián sacó otro documento. Demanda civil por trabajo doméstico no remunerado. 12 años de cocinar, limpiar, cuidar. Calculamos un salario justo de 4.500 pesos mensuales, más prestaciones. Son 680.000 pesos. Damián alzó la vista, incrédulo. ¿Me estás demandando? Estoy reclamando lo que me debes. Eres mi madre. Y tú eres mi hijo. El hijo que dejó que su esposa me tratara como basura durante 12 años. Yo no sabía... Sabías. Tal vez no los detalles, pero sabías que algo estaba mal, y elegiste no ver. Damián se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres que haga? Que salgas de mi casa. Levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Esta es mi casa. Ernesto me la dejó a mí. No firmé ninguna transferencia. Ustedes están viviendo aquí por mi buena voluntad, y esa voluntad se acabó. Mamá, no puedes echarnos. ¿Dónde voy a vivir con Valeria? Eso debiste pensarlo antes. Por favor, dame una oportunidad. Puedo arreglar esto. ¿Puedes qué, Damián? ¿Devolver los últimos 12 años? ¿Borrar todas las veces que te quedaste callado mientras tu esposa me humillaba? No respondió, porque no había respuesta. Tienen 2 semanas para encontrar otro lugar y mudarse. Después de eso, voy a cambiar las cerraduras. Mamá, 2 semanas. Salí de mi propia sala, subí a mi cuarto de servicio por última vez, tomé mis pocas pertenencias, bajé con mi maleta pequeña. ¿A dónde vas?, preguntó Damián. A casa de Remedios. Hasta que ustedes se vayan. Después volveré a mi casa. Julián me acompañó a la puerta. Me volví una última vez. Damián seguía sentado, rodeado de globos blancos y dorados, de una celebración que nunca fue, en medio de una sala que ya no le pertenecía. Adiós, Damián. No respondió. Salí con la cabeza en alto, con mi maleta en una mano y mi dignidad finalmente intacta. Porque había aprendido algo crucial en estos días. A veces, recuperar tu vida significa perder a las personas que pensabas que eran tu familia. Y duele. Duele como nada más en el mundo. Pero es el precio de la libertad. Los siguientes días fueron un torbellino de diligencias legales, declaraciones y descubrimientos que ni yo misma había anticipado. Julián me llamó el martes por la mañana. Su voz sonaba tensa pero emocionada. Señora Leonor, necesito que venga a mi oficina, ahora. Encontramos algo importante. Llegué en media hora. En su escritorio había montañas de documentos esparcidos, marcadores de colores, notas adhesivas por todos lados. Cuando los agentes revisaron la oficina de Marcela, encontraron más de lo que esperábamos. Abrió una carpeta azul que no había visto antes. Mucho más. ¿Qué encontraron? Marcela no solo falsificó documentos de transferencia de su casa, también tiene un segundo juego de escrituras, completamente falsas. Con ellas ya vendió la casa. Sentí que el piso se movía. ¿Cómo? Hace 3 semanas, usando las escrituras falsas, vendió su casa a una empresa fantasma por 2.800.000 pesos.
muy por debajo del valor real. La empresa es propiedad de un tal Héctor Salinas. ¿Le suena el nombre? Negué con la cabeza. Es el primo de Marcela. Ellos planeaban que usted firmara un poder notarial, supuestamente para trámites de mantenimiento. Con ese poder, iban a legalizar la venta retroactivamente, y usted no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. ¿Y el dinero? Marcela recibió un adelanto de 800,000 pesos. Lo usó para pagar las tarjetas más urgentes y los cobradores más agresivos. El resto llegaría después de formalizar todo. Me senté, mareada. Pero eso significa que si no hubiéramos actuado cuando lo hicimos, usted habría perdido su casa, de verdad. La habrían declarado incapaz, firmado papeles por usted, y para cuando se diera cuenta, ya no habría vuelta atrás. El horror de lo cerca que había estado del precipicio me dejó sin palabras. Hay más. Julián sacó otros papeles. Investigué a Damián. ¿Mi hijo? Sus finanzas. Quería saber si era cómplice activo o pasivo. Hizo una pausa. Señora Leonor, su hijo no sabía nada sobre las deudas de Marcela. Ella mantuvo todo en secreto, pero hace 2 meses él firmó un documento. ¿Qué documento? Un préstamo personal por 300,000 pesos, a su nombre, pero Marcela fue quien lo tramitó. Le hizo creer que era para mejorar la casa. Ese dinero nunca llegó a ninguna mejora, fue directo a pagar intereses de las tarjetas. Damián, mi hijo también había sido engañado. Entonces él no sabía la magnitud, sabía que algo andaba mal, sí. Las discusiones con Marcela, las llamadas extrañas, el estrés, pero ella lo mantenía en la oscuridad. Lo manipulaba tanto como a usted, solo que de diferente manera. No supe si sentir alivio o más dolor. Mi hijo no era el villano que había imaginado. Era otro títere en el show de Marcela. ¿Qué va a pasar ahora? Marcela enfrenta cargos graves: falsificación de documentos oficiales, fraude agravado, tentativa de despojo. Estamos hablando de una pena de 5 a 10 años de prisión, y eso si tiene un buen abogado. ¿Y Héctor Salinas, el primo? También enfrenta cargos como cómplice. La empresa fantasma está siendo investigada. Todo el dinero será embargado y devuelto. 10 años. Valeria tendría 22 cuando su madre saliera. ¿Y mi nieta? Julián me miró con comprensión. Esa es una pregunta que solo usted puede responder, señora Leonor. 2 días después, el jueves, Marcela fue formalmente arrestada. La fianza se fijó en 200,000 pesos. Sus padres la pagaron, vendiendo el coche de doña Amparo y pidiendo préstamos a toda la familia. Marcela salió de la cárcel con el rostro demacrado, sin maquillaje, con ropa arrugada. Ya no quedaba nada de la mujer perfectamente arreglada que conocía. El viernes, Damián apareció en casa de Remedios. Traía a Valeria de la mano. Mi nieta corría hacia mí. ¡Abuela! La abracé, sintiendo sus bracitos alrededor de mi cuello, su olor a champú de manzana. Hola, mi amor. ¿Por qué no has venido a casa? Te extraño. Yo también te extraño. Damián esperó a que Remedios se llevara a Valeria a la cocina para darle galletas. Mamá, necesito hablar contigo. Adelante. Se sentó frente a mí, con las manos entre las rodillas. Se veía 10 años más viejo. Julián me mostró todo, los documentos, las deudas, lo del primo Héctor, todo. ¿Y? No sabía nada, mamá, lo juro. Marcela me ocultó todo. Pero sabías que algo andaba mal. Asintió, con los ojos húmedos. Sabía que había tensión. Sabía que gastábamos más de lo que teníamos. Pero cada vez que preguntaba, ella decía que todo estaba bajo control, que eran inversiones para el futuro, para Valeria. Se limpió los ojos. Fui un idiota. Fuiste mi hijo que no me defendió cuando más lo necesitaba. Lo sé, y voy a vivir con eso el resto de mi vida. Me miró directamente. Pero necesito que sepas algo. Voy a divorciarme de Marcela. No esperaba eso. ¿Por qué? Porque lo que hizo es imperdonable. Intentó destruirte.
Nos usó a Valeria y a mí como excusa para sus mentiras. Y casi lo logra. Su voz se quebró. Casi pierdo a mi madre por defenderla, por ser demasiado cobarde para ver la verdad. ¿Y Valeria? Va a ser difícil para ella, pero no puede crecer pensando que lo que hizo su madre está bien. No puede aprender que la manipulación y el engaño son normales. Tenía razón, pero el dolor en sus ojos me partía el corazón. ¿Dónde van a vivir? Renté un departamento pequeño, 2 recámaras, cerca de la escuela de Valeria. Hizo una pausa. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... ¿Qué? ¿Podemos visitarte, Valeria y yo? No para vivir contigo, solo para no perderte completamente. Miré a través de la ventana hacia la cocina, donde Valeria reía con Remedios mientras comía galletas. Sí, dije finalmente. Pueden visitarme. Gracias, mamá. Pero hay condiciones. Las que sean. Vas a pagar la demanda civil, los 680,000 pesos. No todo de una vez, puedo esperar, pero me los vas a pagar. De acuerdo. Y nunca, nunca más vas a quedarte callado cuando alguien me falte al respeto, aunque sea tu esposa, tu jefe, quien sea. Nunca más, lo prometo. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, una cosa más. La casa, obviamente es tuya. Pero ¿qué vas a hacer con ella? Es muy grande para una sola persona. Sonreí. Había estado pensando en eso durante días. Tengo un plan. El lunes siguiente, Marcela apareció en casa de Remedios. Llamó al timbre a las 6 de la tarde. Remedios me preguntó con la mirada si quería recibirla. Asentí. Marcela entró al comedor como fantasma de sí misma. Ya no llevaba ropa de diseñador. Solo jeans y una blusa simple, sin maquillaje. El cabello recogido en una cola descuidada. Leonor. Marcela. Se sentó sin que la invitara. Puso las manos sobre la mesa y vi que le temblaban. Vine a pedirte que retires la demanda. No. Por favor. Si voy a la cárcel, Valeria se queda sin madre. Debiste pensar en eso antes de intentar robarme mi casa. Estaba desesperada. Las deudas, los cobradores me llamaban 10 veces al día. Me amenazaban. Uno vino a mi trabajo, me humilló frente a todos. Yo solo necesitaba salir de eso, a costa de destruirme. Nunca quise destruirte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería el dinero. Iba a dejarte vivir en el asilo. Iba a visitarte. No iba a abandonarte completamente. La miré. Esta mujer que durante 12 años me había torturado con pequeñas crueldades, que me había quitado mi recámara, mi dignidad, mi paz. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Marcela? ¿Cuál? Cuando yo tuve problemas después de que Ernesto murió, cuando me sentí sola y perdida, no traté de destruir a nadie para salvarme. Tú sí. Cometí errores. No fueron errores, fueron decisiones. Decisión tras decisión de lastimarme, usarme, borrarme. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrastre? ¿Que te suplique? No quiero nada de ti, Marcela. Ya no me puedes dar nada que yo necesite. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir adelante con la demanda? ¿Venganza? No. Me levanté. Justicia. Hay una diferencia. ¿Y Valeria? Ella no tiene la culpa. Exacto. Ella no tiene la culpa. Por eso va a aprender, desde ahora, que las acciones tienen consecuencias, que no puedes mentir, robar y manipular sin pagar el precio. Es solo una niña, que merece una madre que le enseñe valores reales, no cómo destruir personas para conseguir lo que quiere. Marcela se levantó. Ya no lloraba, solo me miraba con una mezcla de rabia y derrota. Vas a destruir a mi familia. Tu familia ya estaba destruida. Yo solo prendí la luz para que todos lo vieran. Se fue sin decir más. Escuché sus pasos alejándose, la puerta cerrándose. Remedios entró al comedor. ¿Estás bien? Sí, por primera vez en mucho tiempo,
estoy bien. 2 semanas después, exactamente como había prometido, Damián y Valeria se mudaron. Los ayudé a empacar. Valeria lloraba mientras guardaba sus juguetes. ¿Por qué no podemos quedarnos, abuela? Porque a veces las cosas necesitan cambiar, mi amor. Pero eso no significa que no nos vayamos a ver. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. El día que finalmente regresé a mi casa, el sol entraba por todas las ventanas. La recorrí lentamente, habitación por habitación. La oficina de Marcela estaba vacía. Los closets de la recámara principal vacíos. Todo estaba limpio, ordenado, en silencio. Era mi casa otra vez. Subí a la recámara principal, la que había sido mía y de Ernesto, la que me habían quitado hacía 8 años. Me senté en el piso, en el lugar donde solía estar nuestra cama. Cerré los ojos. Lo hice, Ernesto, susurré. Recuperé nuestra casa, recuperé mi vida. Y por primera vez desde su muerte, sentí que realmente había comenzado a sanar. 3 meses después, un martes de febrero, me senté en el juzgado familiar número 12. La sala olía a papel viejo y café recalentado. Marcela estaba sentada del otro lado, junto a su abogado de oficio. Ya no quedaba dinero para abogados caros. El juez leyó la sentencia con voz monótona. En el caso de fraude agravado, falsificación de documentos oficiales y tentativa de despojo, se condena a la acusada Marcela Fuentes Olvera a 6 años de prisión, reducibles por buena conducta. La sentencia se suspende bajo libertad condicional, con las siguientes condiciones. Marcela no iría a la cárcel inmediatamente. Tendría libertad condicional, pero con condiciones estrictas: trabajo comunitario, terapia obligatoria, presentarse cada semana ante el juez y prohibición absoluta de acercarse a mí o a mi propiedad. Si violaba cualquiera de estas condiciones, iría directamente a prisión. La miré. Ella no me devolvió la mirada. Se veía pequeña, derrotada, nada que ver con la mujer imponente que me había gritado frente a 30 personas. Héctor Salinas, su primo, no tuvo tanta suerte. Él sí fue a prisión. 4 años por complicidad en fraude. La empresa fantasma fue disuelta, y los 800,000 pesos que había recibido Marcela fueron embargados y devueltos. Pero para entonces, ese dinero ya se había evaporado en pagos de intereses. Salí del juzgado con Julián a mi lado. «¿Cómo se siente?», me preguntó. «No sé. Pensé que me sentiría victoriosa, pero solo me siento cansada. Es normal, la justicia no siempre se siente como pensamos». Tenía razón. Durante meses había imaginado este momento. Había pensado que sentiría triunfo, satisfacción, dulce venganza. Pero solo sentía alivio y tristeza por todo lo que se había perdido en el camino. Damián había cumplido su promesa. Se divorció de Marcela 2 semanas después de mudarse. El divorcio fue rápido, sin disputa. Marcela no tenía nada que pelear. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía nada más que deudas y un futuro incierto. La custodia de Valeria quedó con Damián. Marcela tenía visitas supervisadas cada 15 días. Mi hijo también empezó a pagarme. 1,500 pesos al mes. No era mucho, pero era lo que podía permitirse después de pagar su renta, los gastos de Valeria y parte de las deudas que Marcela había dejado a su nombre. «Voy a pagarte todo, mamá», me había dicho. «Aunque me tome 20 años». «Lo sé, hijo». Las visitas empezaron lentamente. Una tarde cada 2 semanas. Damián y Valeria venían a comer. Al principio era incómodo, lleno de silencios pesados y conversaciones superficiales. Pero poco a poco, semana tras semana, las heridas empezaron a sanar. Valeria me preguntó una tarde, mientras comíamos pozole en la cocina: «Abuela, ¿por qué mamá hizo esas cosas malas?». Damián se tensó. Yo tomé la mano de mi nieta. «A veces, mi amor, las personas toman malas decisiones cuando tienen miedo. Tu mamá tenía mucho miedo y tomó decisiones que lastimaron a otros». «¿Pero tú no tienes miedo?». «Claro que tengo miedo,
Todos tenemos miedo a veces, pero eso no nos da permiso para lastimar a la gente que queremos. ¿Todavía quieres a mamá? La pregunta me tomó desprevenida. Miré a Damián, que miraba su plato. Yo no sé si todavía la quiero, pero no le deseo el mal. Espero que aprenda de sus errores y sea mejor persona. Yo también, dijo Valeria con esa seriedad de los niños. Porque aunque hizo cosas malas, sigue siendo mi mamá. Sí, mi amor, sigue siendo tu mamá, y tú tienes derecho a quererla. Eso nunca va a estar mal. La abracé y sentí sus lágrimas mojando mi blusa. Pero la historia no terminó ahí, porque yo tenía un plan para mi casa. Un plan que había estado madurando desde el día que recuperé las llaves. Una tarde de marzo, reuní a mi grupo de bordado en la sala, las 6 señoras que me habían apoyado, que habían sido mis testigos, mis amigas, mi tribu. Tengo algo que proponerles, dije. Saqué unos documentos que había preparado con Julián. Esta casa es demasiado grande para mí sola. 5 recámaras, 3 baños, jardín, cochera. Es un desperdicio que solo yo la habite. ¿La vas a vender?, preguntó Soledad. No, la voy a compartir, pero esta vez, en mis términos. Les expliqué mi plan. Quería convertir 3 de las recámaras en talleres, un espacio para clases de bordado, otro para pintura, otro para cerámica. La sala grande sería el área común. El jardín, un espacio para reuniones. Quiero crear un centro comunitario para mujeres de nuestra edad, un lugar donde podamos aprender, crear, compartir, sin tener que pagar rentas caras o depender de espacios municipales que nunca tienen horarios disponibles. ¿Y cómo lo vas a mantener?, preguntó Hortensia, siempre práctica. Cobrando cuotas accesibles, 300 pesos al mes por persona. Clases de bordado, pintura, cerámica, yoga, lo que las maestras quieran enseñar. Cada maestra se queda con el 70%. Yo uso el 30% para mantener la casa. Es poco dinero, observó Beatriz. No es por el dinero, es por crear algo. Un espacio donde mujeres como nosotras puedan sentirse valoradas, útiles, vivas. Remedios sonrió. ¿Y cuándo empezamos? La semana que viene, si ustedes aceptan ser las primeras maestras. Aceptaron. Todas ellas. Usé el dinero del collar de ópalos para las remodelaciones necesarias. 450,000 pesos que mi madre había guardado durante décadas, esperando el momento correcto. Este era ese momento. Contraté a un carpintero para construir mesas de trabajo. Compré máquinas de coser, bastidores, telas, hilos de colores. Pinté las paredes de colores alegres, amarillo girasol en el taller de bordado, azul cielo en el de pintura, verde menta en el de cerámica. La recámara principal seguía siendo mía. Las otras 2 las dejé como habitaciones de huéspedes, por si alguna vez Valeria quería quedarse, o si alguna de mis amigas necesitaba refugio temporal. El Centro de Artes Leonor abrió un sábado de abril. Vinieron 30 mujeres el primer día. Algunas curiosas, otras entusiasmadas, todas buscando lo mismo, un lugar donde ser ellas mismas. Doña Lupita, de 74 años, aprendió a bordar sus primeras puntadas. Carmela, viuda reciente de 62, encontró en la pintura una forma de procesar su duelo. Ana María, divorciada a los 68, descubrió que tenía talento para la cerámica. Y yo encontré un propósito que no sabía que necesitaba. No era solo enseñar, era crear una comunidad, un espacio donde mujeres que la sociedad consideraba ya pasadas, invisibles, sin valor, podían brillar. Damián vino a visitarme un domingo. Recorrió los talleres con Valeria, viendo a las señoras trabajando, riendo, compartiendo historias. «Mamá, esto es increíble, ¿verdad? Convertiste todo ese dolor en algo hermoso». Me encogí de hombros. Tu papá siempre decía que las mejores flores crecen del mejor abono, y el abono no es precisamente agradable. Valeria estaba probando el torno de cerámica, con las manos llenas de barro, riendo cuando la arcilla se le escurría entre los dedos. «¿Puedo venir más seguido, abuela, para aprender?»
Claro que sí, mi amor. Esta es tu casa también. Y lo decía en serio. Era su casa. Pero esta vez bajo reglas diferentes. Reglas de respeto, de límites claros, de amor sin manipulación. Una tarde de mayo, 6 meses después de todo, estaba regando las bugambilias del jardín. Las mismas flores fucsias que Ernesto cuidaba, las que estaban creciendo cuando murió. Escuché que llamaban al timbre. Era Marcela. Se veía diferente. Más delgada, sin maquillaje, con el pelo más corto. Llevaba ropa simple, limpia pero modesta. Leonor. Marcela. Sé que no debería estar aquí, que tengo prohibido acercarme, pero necesitaba decirte algo. Tienes 5 minutos. Estoy en terapia, obligatoria por la sentencia, pero me está ayudando. Estoy entendiendo muchas cosas sobre mí misma, sobre por qué hice lo que hice. No dije nada, solo esperé. Crecí pobre, Leonor, muy pobre. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Vi a mi mamá trabajar 3 empleos para mantenernos. Vi cómo la gente nos miraba con lástima. Prometí que nunca viviría así. Eso no justifica nada. Lo sé, pero explica el terror que sentía de volver a ese lugar. Cuando las deudas empezaron, cuando los cobradores llamaban, ese terror volvió. Y en lugar de pedir ayuda, en lugar de ser honesta, decidí que alguien más tenía que pagar el precio. Yo, sí, tú, y lo siento. Siento haberte tratado como te traté. Siento haberte quitado tu dignidad. Siento haber intentado robarte tu casa. Su voz se quebró. Siento todo. La miré. Esta mujer que casi me destruye. Esta mujer que ahora estaba rota frente a mí. ¿Esperas que te perdone? No, no espero eso. Solo quería que supieras que lo siento, que estoy tratando de ser mejor. Por Valeria, por mí misma. ¿Cómo está tu relación con Valeria? Difícil. Ella me hace preguntas. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué papá y yo nos divorciamos? Trato de ser honesta, pero es duro que tu hija de 12 años te mire con decepción. Se llama consecuencias. Lo sé. Se limpió los ojos. Bueno, ya te dije lo que vine a decir. Me voy antes de que llames a la policía. Se dio la vuelta para irse. Marcela, se detuvo. No te perdono. Todavía no. Tal vez nunca, pero espero que realmente cambies. Por Valeria. Ella merece una madre mejor. Lo sé, y voy a hacerlo, o al menos voy a intentarlo. Se fue. La vi alejarse por la calle, una figura solitaria bajo el sol de la tarde. Remedios apareció a mi lado. Había llegado para la clase de bordado. ¿Esa era Marcela? Sí. ¿Qué quería? Disculparse. ¿Y? Y nada. Las disculpas no borran los años de dolor, pero al menos reconoce lo que hizo. ¿Es suficiente? No, pero es un inicio. Entramos juntas a la casa. El taller de bordado ya estaba lleno de mujeres. Sus risas llenaban el espacio que antes había sido tan silencioso y triste. Esa noche, después de que todas se fueron, me senté en mi recámara, la principal, la que recuperé. Saqué una foto vieja de Ernesto y yo, 30 años más jóvenes, sonriendo frente a esta misma casa el día que la compramos. Nunca imaginé que tendría que pelear tanto por conservarla, le dije a su imagen. Pero valió la pena. Guardé la foto y abrí mi libreta. Desde que todo comenzó, había estado escribiendo. Primero como terapia, después como registro. Escribí la última entrada. Hoy, 6 meses después de recuperar mi vida, entiendo algo fundamental. La dignidad no es algo que otros puedan darte o quitarte. Es algo que tú decides conservar, incluso cuando el mundo entero te dice que no vales nada. Durante 12 años dejé que me convencieran de que era una carga, de que debía agradecer las migajas que me daban, de que mi edad me hacía invisible, prescindible. Pero tenía 68 años cuando decidí que ya era suficiente.
Y si pude hacerlo a los 68, cualquiera puede hacerlo a cualquier edad. No es fácil. Duele perder a las personas que pensabas que eran tu familia. Duele descubrir que la gente que decía amarte estaba dispuesta a destruirte por dinero. Pero del otro lado de ese dolor hay algo hermoso: libertad. Hoy tengo una casa llena de risas. Tengo amigas que son más familia que la sangre. Tengo un propósito que me hace despertar cada mañana con ganas de vivir. Y tengo algo que no tenía hace 6 meses: respeto por mí misma. Porque aprendí que poner límites no es egoísmo, es amor propio. Aprendí que decir no no te hace mala persona, te hace libre. Aprendí que nunca, nunca es tarde para recuperar tu vida. Tengo 68 años y mi vida apenas está comenzando. Cerré la libreta, apagué la luz y dormí profundamente, sin el ruido de la lavadora despertándome, sin el olor a detergente en las sábanas, sin el peso de la humillación aplastando mi pecho. Dormí en mi propia cama, en mi propia recámara, en mi propia casa. Dormí como una mujer libre. 3 años después. Epílogo. El Centro de Artes. Leonor había crecido. Ya no eran solo 3 talleres. Ahora teníamos clases de yoga, de cocina tradicional, de escritura creativa, hasta un grupo de lectura. 120 mujeres pasaban por mi casa cada semana. Mujeres de 50 a 85 años, todas buscando lo mismo: un lugar donde ser ellas mismas. Algunas venían recién divorciadas, tratando de reconstruir su identidad. Otras venían viudas, buscando cómo llenar el vacío. Otras simplemente venían porque estaban cansadas de ser invisibles. Y todas encontraban aquí lo mismo que yo había encontrado: comunidad, propósito, dignidad. Valeria tenía 15 años ahora. Una adolescente hermosa, inteligente, con el carácter fuerte de su abuela. Venía cada fin de semana, ayudaba con las clases, aprendía de las señoras. «Abuela», me dijo un sábado mientras organizábamos hilos, «cuando sea grande, quiero hacer algo como esto, crear espacios donde la gente se sienta valorada». «Vas a hacer cosas increíbles, mi amor. ¿Crees que mamá pueda venir algún día? Solo a ver, no a quedarse». Marcela había cumplido su libertad condicional sin problemas. Trabajaba en una cafetería, vivía en un departamento pequeño, seguía en terapia. Su relación con Valeria mejoraba lentamente. «Tal vez algún día», respondí, «cuando el tiempo sea correcto». Damián había terminado de pagarme hace 6 meses. 680,000 pesos que tomaron 3 años pagar, pero lo hizo. «Ya estamos a mano, mamá», me había dicho cuando me dio el último cheque. «No», le había respondido, «nunca estaremos a mano, porque no se trata de dinero, se trata de respeto. Y ese, hijo mío, lo pagas cada día con tus acciones». Y lo hacía. Damián había cambiado. Era más presente, más atento, más consciente. No perfecto, pero mejor. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el jardín. Las bugambilias estaban más hermosas que nunca, cubriendo toda la barda con sus flores fucsias. Remedios se sentó a mi lado con 2 tazas de té. «¿En qué piensas?» «En todo lo que pasó, en cómo una cosa tan terrible se convirtió en algo tan hermoso». «Porque tú lo convertiste en algo hermoso, Leonor. No pasó solo. Tú decidiste hacer algo con el dolor». «Supongo que sí». Bebimos nuestro té en silencio, escuchando los grillos, sintiendo la brisa fresca de la noche. «¿Sabes?», dije finalmente. «Durante años pensé que el peor día de mi vida fue cuando Marcela me gritó frente a todos, pero ahora creo que fue el mejor». «¿Por qué?». «Porque ese grito me despertó, me hizo ver que había dejado de vivir mi propia vida. Y me dio el coraje para recuperarla». Remedios levantó su taza. «Por los gritos que nos despiertan». Choqué mi taza con la suya. «Y por el coraje de levantarnos después». Reflexión final. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si hay alguien en tu vida que te hace sentir pequeña, invisible, sin valor, escúchame bien. Tú vales.
Tu dignidad no está en negociación. Tu edad no te hace menos valiosa. Tu situación no define tu futuro. Poner límites no es crueldad. Es amor propio. Defender tu espacio no es egoísmo. Es necesidad. Y nunca, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Yo lo hice a los 68 años. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. Porque la verdadera riqueza no está en las casas que posees o el dinero que tienes. La verdadera riqueza está en la paz con la que duermes cada noche, sabiendo que nadie puede quitarte lo que realmente importa: tu dignidad, tu valor, tu derecho a vivir sin humillación. Y eso nadie te lo puede quitar. A menos que tú se lo permitas. Yo dejé de permitirlo. ¿Y tú? Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo sentir que no estás sola, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Escribe tu país, tu ciudad. Me encantaría saber que estas palabras llegaron hasta ti, donde sea que estés. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. Tal vez sea el empujón que necesita para despertar, como yo desperté. Dale like si crees que nunca es tarde para recuperar tu vida. Y suscríbete para seguir compartiendo historias de mujeres que se levantaron cuando el mundo les dijo que se quedaran abajo. Porque estas historias necesitan ser contadas. Y tú necesitas saber que no estás sola. Nunca estás sola.